Ya estoy grabando y voy a compartirles la presentación. Vamos a ver. Ok, creo que nos quedamos por esta lámina, ¿es correcto? Habíamos visto estos conceptos, los tipos de desempleo. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Bien, vamos a empezar desde ahí. Siempre recordándoles, estamos con el capítulo número 7. Vamos a ver si es el 7. En el capítulo 7. Ok. Vamos a repasar los tipos de desempleo que se manejan en el texto. Vamos a compararlo con la información que se maneja en Honduras. Hablábamos de 3 tipos de desempleo. Estos son conceptos que luego vamos a verlos cuando lleguemos al, digamos, como al modelo mayor de la macroeconomía, que es el modelo de la oferta agregada y demanda agregada, que significa ya ver ese equilibrio de todos los que compran y todos los que venden en una economía, y cómo esta relación de oferta y demanda afecta en el nivel de empleo. Bien, el desempleo por fricción dijimos que es el que se da de forma normal. Y dice surge por la rotación normal del trabajo, es decir, por las personas que ingresan y abandonan la fuerza laboral y por la continua creación y eliminación de empleos. Mencionamos que las personas están entrando y saliendo de las empresas o del mismo gobierno, algunas porque se jubilan, otras porque ya no quieren trabajar en su empleo actual, buscan otro trabajo y así, ese es el movimiento normal que se da en la economía y a esto se le llama desempleo por fricción. Está el desempleo estructural, que surge cuando los cambios tecnológicos o la competencia internacional modifican las habilidades necesarias para desempeñar los empleos o cambian la ubicación de estos. Por lo general, el desempleo estructural dura más tiempo que el desempleo por fricción. El ejemplo que se me viene a la mente es los centros de servicios compartidos. Los, bueno, nosotros decimos call centers en algunos casos, porque es el ejemplo más, creo que más, el que tenemos más a la mano. Pero hay otros tipos de servicios, por ejemplo, servicios contables, servicios financieros, servicios de crédito, servicios de manejo de riesgos, que las empresas buscan realizarlo desde aquellas localidades en las que, por un lado, tienen costos más bajos, estamos hablando de salarios, o que se presta para ser más ágiles por temas de infraestructura y en otros casos por ya cambios tecnológicos. Por ejemplo, si tenemos una planta que tiene 100 operarios
y se adquiere una máquina que realiza el 50% de ese proceso de forma automática, entonces ya ese es un cambio estructural. Ya no es la libre entrada y salida de personas del mercado laboral o de empresas, sino que ya es un cambio, por eso dice estructural. A este se le llama entonces el desempleo estructural. Tiende a durar más tiempo, obviamente, porque puede ser de que esos cambios estructurales tiendan a que las economías o las empresas busquen otras opciones de generar empleo. Y eso es lo que buscan ciertas políticas del gobierno con el objetivo de crear empleo. Okay. Una de las últimas que he escuchado es la famosa creación de las zonas de empleo, ¿cómo se le llama esto? A las sedes, que es un tipo digamos, de empresa que va a estar con cierto tipo de regulaciones. Es algo bastante especial. Zonas especiales de desarrollo, se dice, las sedes. Y lo que buscan es generar empleo. Y está el desempleo cíclico, que es el desempleo más alto de lo normal que surge en el valle de un ciclo económico, y el desempleo inusualmente bajo que existe en el pico de un ciclo económico. Estos son de esos, podríamos decirse, como esos eventos fuera de lo normal. Cuando hay una recesión o una depresión, pues sabemos que el desempleo va a ser de forma pronunciada. ¿Por qué? Porque se está deteniendo el crecimiento económico y eso o poniendo de forma más lenta. Entonces eso tiende a generar desempleo y por eso se le llama que surge en los, ya sea en los picos de un ciclo económico, que es cuando hay crecimiento. Entonces cuando hay un crecimiento decimos, la tasa de desempleo es bastante baja, pero ¿por qué? Porque eso es algo, es un crecimiento acelerado o digamos como una bonanza. Y el otro lado le dicen los valles. Valles es porque es una caída. El pico es como una montaña alto, entonces se espera que cuando las economías crecen así de forma acelerada, la tasa de desempleo baje. Y cuando cae, se le llama un valle, una parte plana más baja, entonces se espera que el desempleo sea más alto de lo normal, como lo menciona acá. El que más se presenta entonces en el giro normal de la economía es el desempleo por fricción y de cierta forma combinado con el desempleo estructural. Ahora bien, desde el punto de vista económico y para hacer análisis de algunos modelos, llegamos a dos conceptos: el desempleo natural y el pleno empleo. Dijimos que el desempleo natural es la combinación de el desempleo por fricción y el desempleo estructural. Y no hay un desempleo cíclico, o sea que no se está ni en un pico de la economía ni en un valle, o sea, ni en un crecimiento acelerado por bonanza, ni en un decrecimiento por alguna recesión o depresión. El desempleo natural se identifica por la combinación del desempleo friccional, que es el normal, y del estructural. El desempleo natural, como un porcentaje de la fuerza laboral, se conoce como tasa natural de desempleo. Obviamente cada uno de estos, si se le aplica una fórmula de cuántas personas están consideradas bajo desempleo por fricción, y si esto lo divido entre la fuerza laboral de trabajo, entonces puedo obtener un coeficiente, le llamo coeficiente de desempleo por fricción. El texto menciona aquí que hay un coeficiente o porcentaje
de la fuerza laboral, que se le denomina, perdón, tasa natural de desempleo natural. Todo esto puede reflejarse como porcentaje. Y el pleno empleo se define como una situación en la que la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo. Dijimos que la tasa natural es la tasa de desempleo que debe haber de forma normal. ¿Por qué? Porque la gente está entrando y saliendo de las empresas, entonces es normal que siempre se vaya a encontrar, por decir un número, un 4% de desempleo. Que esas personas en cierto momento se las va a contratar una empresa, pero cuando las contrata una empresa hay otras que salen y así, ¿verdad? Todo ese ciclo. Entonces siempre va a haber una tasa natural de desempleo. Y cuando existe esa tasa natural de desempleo, entonces decimos que estamos en pleno empleo. ¿Qué significa? Que la economía probablemente tenga toda su capacidad instalada utilizada al 100%. Y que con esa capacidad instalada al 100% y con una tasa, como la que dije, un 4% de desempleo, que es la tasa natural, entonces decíamos, la economía está en pleno empleo. Probablemente si hay alguna pregunta de estos, puede ser, bueno, se dan los datos de cuántas personas hay en una situación de desempleo por fricción, cuántas personas hay en una situación de desempleo estructural y se les pide, bueno, ¿cuánto es la tasa del desempleo natural? Entonces saben que deben sumar los dos valores y dividirlo entre la fuerza laboral. ¿Y qué es la fuerza laboral? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿De dónde sale la fuerza laboral? Los textos siempre clasifican la población y la fuerza laboral de esta forma, así como está en este gráfico. Estas son las fórmulas que aparecen en el libro. Y habla de la tasa de desempleo, que es la que más escuchamos nosotros. Está también la razón de empleo-población, que ya es medirlo por otra base. Y está la tasa de participación de la fuerza laboral. Estas son las tres fórmulas que probablemente utilicemos en alguna de las preguntas o en el examen. Ahora bien, ¿cómo determinamos esto? Primero partimos de la población total. Y voy a ver déjame ver si aquí voy a entrar al campus. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos en recursos para el tema de desempleo e inflación. Y vamos a ver si otro resumen. Mercado laboral. Ok. Pero también hay un cuadro. Estas son hojas de Excel. Esta información la tienen están en plataforma. Solo quiero que veamos qué información se maneja acá. Ah, bueno, aquí están estos. Vean. Esto es segundo 19. Voy a ampliarlo un poco más. Entonces voy a utilizar la información de Honduras y vamos a utilizar el texto o la presentación. Voy a quitarle aquí las líneas de cuadrícula. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice la teoría. Aquí está la población total. Somos 9 millones de hondureños.
somos 9.400.000, creo que andamos de más. Y aquí en Honduras la población está dividida en estas dos categorías. Población en edad para trabajar, que es a partir de los 10 años, ya se considera que un hondureño está en edad para trabajar. Y luego la otra sección que son los menores de 10 años. Luego, en la población que está en edad para trabajar, de esto se toma una porción que ya está laborando o, o que haya buscado un empleo durante determinado tiempo. Entonces, si una persona sale de la universidad o del colegio, si ya tiene más de 10 años, y si manifiesta que ha buscado trabajo o que ha trabajado, ya forma parte de la estadística o del número de la fuerza laboral. Pero si sale de estudiar y no ha buscado trabajo, entonces se le considera como una persona que está fuera de la fuerza laboral. Esta información la determina el Instituto Nacional de Estadística y sirve como referencia para saber eh, cómo estamos con el nivel de empleo. Bien, ahora bien, de los que ya están dentro de la fuerza laboral, que también se conoce como la PEA o la población económicamente activa, aquí sí ya se empiezan a tomar las variables que se manejan desde el punto de vista económico. Algunas de estas variables se pueden manejar también para hacer proyecciones, por decir, bueno, dentro de la fuerza laboral tenemos tantas personas, porque aquí también pueden existir personas que hayan estado en la fuerza laboral y que pasaron a, a estar fuera de la fuerza laboral, por ejemplo, porque se jubilaron. Pueden ser algunos otros porque están algunos organismos o algunas instituciones que de cierta forma también lo retiran, que no es una especie de jubilación, pero es algo parecido. Ok, entonces los que ya son la fuerza laboral, digamos que este es el motor de la economía, la fuerza de trabajo. Esta es la que tenemos que ver cómo se maneja en el corto plazo y luego analizar cómo se va a manejar esta en el largo plazo. Todos los que van a ir entrando, que caen dentro de la fuerza laboral, los universitarios, por ejemplo, cómo estas personas después van a obtener un trabajo. Puede ser de que aquí se ubiquen dentro de la fuerza laboral porque salgan unos de acá, pero la idea es de que crezca la economía para que la fuerza laboral también tenga plazas para las demás personas. Bien, entonces dentro de la fuerza laboral podemos tener ocupados, que son las personas que están empleadas, o desocupados, que son los desempleados. ¿Qué indicadores tomamos de acá? La tasa de desempleo. ¿Cómo se mide la tasa de desempleo? Se mide dividiendo los desocupados o los desempleados entre la fuerza laboral. En algunos ejercicios o en algunas preguntas se, se dice la cantidad de personas ocupadas es de tantas y las desocupadas es de tantas. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Aquí sabemos que la tasa de desempleo es desocupados entre fuerza laboral. Pero no me da la fuerza laboral, sí se le da la fuerza laboral, porque ya tiene cuántos son los ocupados y cuántos son los desocupados. Entonces, hace la suma y puede calcular la tasa de desempleo. Dicho de otra forma, que la tasa de desempleo es igual a los desocupados dividido entre la sumatoria de los ocupados y los desocupados. Esa es otra forma de expresar la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre esta fórmula? Ninguna. Bien, hay otras fórmulas que las vamos a mencionar, pero principalmente
esta es la que más debe interesarnos, lo que es la tasa de desempleo y empleo, porque aquí también podemos calcular cuánto es la tasa de empleo. Puede medirse de diferentes formas, aplicando la fórmula, haciendo la resta. Si ya tengo la tasa de desempleo y me preguntan cuánto es el empleo, entonces si tengo 100 menos la tasa de desempleo o viceversa. Otra fórmula es la razón de empleo población, que es dividir a los empleados, a los que están con empleo, entre la población en edad para trabajar, que sería entre este. En teoría debería ser un número más bajo, un número más bajo. Esta fórmula nos puede servir para hacer predicciones a largo plazo, para medir, bueno, y cuántas personas tenemos, cómo está distribuida nuestra población, cuántos jóvenes tenemos, qué debemos ver para asegurarles un empleo, o qué entorno debemos crear para que las personas puedan emprender. Esas son políticas a largo plazo. Esas son políticas que debe trabajar nuestro gobierno o todos los que se estén formando en la universidad. Es como velar por los hondureños. A eso somos llamados, a velar por nosotros mismos. Obviamente cada quien está buscando su beneficio, pero aquellos que tengan la oportunidad de llegar a una institución en la que saben que deben velar por el bienestar de los hondureños, entonces deben tomar decisiones de largo plazo. Y otra fórmula es la tasa de participación de la fuerza laboral, que es cuánto representa la fuerza laboral, o sea, este pedazo, entre la población en edad para trabajar. Se pueden calcular muchas fórmulas, algunas pueden utilizarse para hacerles alguna pregunta de examen. Pero lo más importante de aquí es entender cómo anda nuestro tema de empleo y desempleo. Saber la fórmula es fácil. Ahora vayámonos a las estadísticas. Ahora. Veamos qué tenemos en Honduras. Vean que en Honduras, esta es información a junio del 2019. En Honduras la tasa de desempleo es de un 5.7%. Como se calcula, es la cantidad de personas desempleadas entre la población económicamente activa. Ahora observemos, vamos a ver qué información tiene esto. Vean que la población económicamente activa aquí es de 4.220.000 hondureños, dividido entre hombres y mujeres. Hay más hombres desempleados. Y vamos a ver si por aquí menciona la edad para trabajar. No, creo que no lo menciona. Ingreso per cápita, total participación, asalariados, no asalariados. Bien, toda esta información sale de una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Pero veamos entonces aquí la información de Honduras. Dice que la tasa de desempleo es de un 5.7%, 240.000 personas a junio del 2019. Aquí está la población total también. Si vemos, la otra era la razón de empleo a población, decíamos que era esta forma de empleo a población. De todos los que están empleados, ¿cuánto representan de la población en edad para trabajar? Empleo o población. Aquí tenemos que, déjenme ver qué alto, en teoría vamos a ver, tengo 3 millones. Sí, son 3.979.000 que tenemos de personas que están en edad para trabajar. Déjenme ver aquí, razón de empleo a población. Aquí son los empleados. Sí, los empleados, perdón. Sí, son los empleados.
Estaba confundido, pensé que eran los desempleados, me llamaba la atención porque es un porcentaje bastante alto. Entonces, razón de empleo a población, veamos, 3.979.000. ¿De dónde salen estos 3.979.000? Debo tenerlo en la fórmula aquí. C40. Aquí está ocupados. 3.979.000. Entonces, la población, terminamos de desarrollar la fórmula. Entonces, los ocupados divididos entre la población significan el 54%. O sea que estamos casi como tablas, ¿verdad? Entre las personas que están empleadas y las que están en edad para trabajar. Es bastante gente, porque tendríamos que analizar, bueno, y los que están en edad para trabajar, ¿en qué edades están? Ya van a empezar a buscar empleo. Población en edad para trabajar. Es toda esta porción que está aquí. Mayores de 10 años. Ahora vamos a ver si la población en edad para trabajar, 3.979.000, entonces, población en edad para trabajar que es mayor de 10 años, y si la población, el total de población es de 9 millones, quiere decir que aquí por diferencia tengo 9 millones menos 3 millones. Tenemos casi 2 millones de niños, o sea, bueno, niños menores de 18 años, de acuerdo a la ley, pero niños que todavía no están en edad para trabajar, tenemos casi 2 millones. Bien, entonces la otra fórmula es la tasa de participación de la fuerza laboral. Tasa de participación de la fuerza laboral. ¿Cuánto representa la PEA o la fuerza laboral entre la población en edad para trabajar? ¿Qué tenemos? Tenemos que la fuerza laboral o la población económicamente activa es de 4.220.000. Se presenta un 57% en relación a la población en edad para trabajar. Casi andan igual estos porcentajes. Otra fórmula que tiene la información estadística, el porcentaje de la PEA, que es medido la población económicamente activa entre la población. Entonces estamos diciendo, bueno, del total de la población, el 46% de la población es lo que está moviendo esta economía, menos de la mitad. Interesante. Y de ese 46%, aquí voy a hacer otra fórmula. Dijimos que los niños, ¿cuántos eran los niños? Lo voy a decir niñas ahorita, pero eran menos esto. Estamos hablando de 1.791.000. 46% de la población mueve la economía, pero ese 46% no es el 5%, ¿verdad? El 5% es en base a la población económicamente activa. De este 46% hay una porción que está desempleada, porque esta es la población económicamente activa, que hay empleados y desempleados. Pero lo que quería llegar yo es que cuánto representan los niños de esto sería esto entre esto, casi un 20%. Un 20%. Imagínense, entonces. Y la población que la diferencia sería la población que no está en edad para trabajar, ¿verdad? O sea, y sería más 1 menos esto.
un 34% de población que está, digamos, fuera de la fuerza laboral. Ok, se pueden sacar una gran cantidad de estadísticas o análisis, pero aquí los datos más importantes para el propósito de la clase es, bien, la fuerza laboral, este componente que está aquí, fuerza laboral, y los que están empleados y desempleados. Con esta Licenciado, vamos a trabajar. Dígame, nosotros también en el examen vamos a ver los cuadros. esos cuadros, ¿Sí? estos. No, los otros que estaba mostrando de rato. No, pero estos cuadros así no, o sea, probablemente yo tome datos de aquí para ponerles algún ejercicio, Ah, ok. pero no los voy a poner a hacer un análisis así. Ah, bueno, yo pensé que iba a poner una. ¿Cuándo es Gracias. el examen, licenciado? El examen ¿cuándo es? El próximo lunes es, no recuerdo. Yo creo que es o esta semana es, muchachos, déjenme ver, buena pregunta. Déjenme ver, ¿cuándo pusimos en la planificación? Bueno, ya lo vamos a ver, pero creo que es después de la cuarta semana y en teoría ahorita ahorita deberíamos estar cerrando la tercera semana. Así es, Correcto, entonces, sería el lunes. sería la próxima semana el examen. Déjenme verificar, pero la próxima semana es el examen. Ok. Preguntas muchachos sobre este tema de fórmulas. En el caso de que apareciera alguna otra de las fórmulas, eh, ustedes las pueden utilizar. Voy a buscar que sean fórmulas relacionadas con esta parte de acá o ejercicios en el cual solamente utilicen esta fórmula, esta parte de acá, que sería esta fórmula de acá. Y se pueden dar algunos otros datos. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, partiendo de que estamos en una población, edad, trabajar, o sea, les puedo dar cualquiera de estos datos. Lick, tengo una pregunta, disculpe. ¿Qué día es el examen? No he visto, fíjense, no, déjenme ver. Lo vemos al final, Ok, está bien, pero ok. no sé si es este jueves o viernes o el lunes. Pero déjenme ver, porque en teoría ahorita estaríamos cerrando la tercera semana y empezando la cuarta semana el miércoles. Pues déjenme ver, avancemos a este tema y veamos si es este fin de semana. En todo caso sería a partir del lunes, la otra semana. Dígame. Según la planificación dice el 17 de junio, que es este jueves. 17 Ok. del jueves. Sí, 17 del jueves. Entonces vamos a ver. Tenemos que cubrir este tema y lo dejaríamos para el fin de semana. Vamos a ver, porque quiere decir que estamos una semana atrás. La otra opción es que lo pasemos para la siguiente semana y cubrimos en la otra semana. Para el lunes, ¿viste? Sí, puede ser para el lunes. Veamos, terminemos este tema. Entonces ya tenemos que la fecha es este jueves. Si este jueves, entonces entrarían hasta lo que veamos esta semana. Y si esta semana cubrimos solamente este capítulo, podríamos dejar el examen para el día lunes. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo es terminemos este capítulo, el 7, veamos algunos ejercicios y ahí entra el examen. Recuerda que hasta este momento solo hemos visto 2 capítulos, hemos visto 13, uno que ya está evaluado con tareas y de hecho me faltaría una tarea, vamos a ver si la hacemos más adelante, no quiero cargarlos, pero ahorita entrarían solamente los capítulos 6 y 7, hasta ahora, hasta que debemos terminar este 7. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? Bien, la presentación tiene este cuadro, que es el mismo que les mostré en la hoja de Excel, y donde aparecen otros porcentajes. Pero el que más nos interesaba, vamos a ver si aparece la tasa de desempleo. Aquí aparece como tasa de desempleo, no recuerdo cómo que se le llama esto. No sé si es ajustada o no sé. Pero es el 5.7%.
Y luego lo de la tasa de participación en la población total. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas representan la población en edad, o la población económicamente activa, perdón? 4.2 millones. ¿Cuánto es la población que está en edad para trabajar? 7.3 millones. ¿Cuánto es la población total? 9.151.000. Estos son los datos más importantes para la clase ahorita. Bien, eso es el contenido, muchachos, del tema de empleo y desempleo. Uno es las definiciones que vimos de lo que es los tipos de desempleo. Y dos, tres fórmulas, y esas tres fórmulas, una de ellas es la principal para mí en estos momentos. Cualquier pregunta puede venir de eso. ¿Qué es el empleo por fricción? ¿Qué es el desempleo natural? ¿Cuál es la tasa de desempleo o la tasa de desempleo natural? Ustedes saben que aquí hay una fórmula: el desempleo natural como porcentaje de la fuerza laboral se conoce como tasa natural de desempleo natural. ¿Y cómo se calcula este porcentaje? De acuerdo al desempleo natural, es la que surge de las fricciones normales y del cambio estructural. O sea que la sumatoria de las personas que están con desempleo friccional y desempleo estructural y dividido entre la fuerza laboral, entonces ahí determina otra fórmula. Y esas fórmulas se usan de forma internacional. Sí, sí, sí. Sí, de hecho es la que utilizan los textos que estamos utilizando, es un texto norteamericano y así se mide el desempleo. Ok. Bien, el otro tema de este capítulo es la inflación. Entonces, preguntémonos cuánto tendrá que pagar en realidad por el préstamo educativo que le concedieron. ¿Cuántos bienes se podrán comprar con los valores de toda la vida de sus padres cuando se jubilen? Digamos, uno está ahorrando, o yo pienso en el tema de las prestaciones sociales, que uno trabaja toda una vida y que uno va acumulando prestaciones sociales, y que cuando uno se retira y le da sus prestaciones, todos esos ahorros quizás ya no van a comprar, o no van a poder comprar lo que pudieron haber comprado hace 10 años. Creo que las prestaciones tienen un máximo de 25 años, así es, ¿verdad? Y cuando las personas ahorran para retirarse cuando se jubilan, aunque aquí es difícil jubilarse en Honduras, porque no es tan fácil como otros países, que el que se jubila ya tiene una institución que le va a pasar cierta pensión. Hay ciertos, creo que el gobierno es el que maneja eso, pero todas esas aportaciones que se hacen ya en el futuro cuestan menos. ¿Por qué cuestan menos? Porque los precios de los bienes y servicios se van incrementando. Y a eso le llamamos inflación. Y eso es calculado a través de un índice que se llama el nivel de precios. ¿Qué es el nivel de precios? Es aquella medida que toma en cuenta ciertos bienes y servicios de la economía. No se puede calcular en su totalidad, sino que aquellos que tienen un peso significativo en en el, en el costo de la vida de un hondureño, voy a decir. Porque hay bienes y servicios que no son necesarios. Por ejemplo, ir al cine, o quizá temas de diversión, o algunos bienes suntuarios como ¿qué? Algunos celulares caros, o cadenas o vestuario, ¿verdad? Entonces, no se toman en cuenta todos algunos bienes, sino que aquellos que tienen una gran incidencia o un gran peso, como vimos en una de las láminas, que tienen un gran peso en el costo de la vida. Bien, a las preguntas anteriores sobre
cuánto se debe pagar por el préstamo educativo a los estudiantes que sacan préstamos para financiar sus estudios, ya sea para alguna maestría o algún doctorado o alguna otra carrera. O cuánto se puede comprar uno cuando se jubile con los ahorros que tiene. Bueno, eso depende del nivel de precios y el valor del dinero. Obviamente el valor del dinero va a depender del nivel de precios, ¿verdad? Y algunas definiciones, 4 definiciones, que es el nivel de precios, la inflación, la deflación y la hiperinflación. El nivel de precios es el promedio del nivel de precios y el valor del dinero, lo que hablábamos, es un promedio de ciertos bienes y servicios. Se toma un promedio y ese promedio está determinado por la importancia de un grupo o de varios grupos. Ya vamos a verlo. Bien, ¿qué es la inflación? Es una persistente alza en el nivel de precios de los bienes y servicios de una economía. La inflación siempre lo vamos a tener porque por tema de costos, se van incrementando los costos y varios otros factores que generan un incremento en los precios. La deflación es lo contrario a la inflación, así que es una persistente caída en el nivel de precios de los bienes y servicios. Observen que se menciona aquí esta frase, nivel de precios. Cuando hablamos del nivel de precios es un grupo de bienes y servicios que determinan cuál es el costo de la vida, no en su totalidad. Como vimos en el caso del deflactor, recuerda que el deflactor agarrábamos el PIB nominal entre el PIB real y decíamos, bueno, este es el deflactor estaba considerando todos los bienes y servicios, porque el PIB nominal son todos los bienes y servicios. En el nivel general de precios no se consideran todos los bienes y servicios, sino que un grupo, y de ese grupo se determina un promedio. Por eso menciona aquí, es el promedio en el nivel de precios. Aquí dice, la inflación es una persistente alza en el nivel de precios. La deflación es una persistente caída en el nivel de precios. Y la hiperinflación, tasa de crecimiento del nivel de precios. Y aquí la característica de la hiperinflación es que es rápida, rapidísima. En algunos casos, una hiperinflación puede llevar a acciones como que me pagan hoy tengo que ir a gastarme todo el dinero porque mañana no voy a poder comprar los bienes que puedo comprar hoy. Esos son conceptos o definiciones que vamos a ver en este tema. Bien. ¿Por qué es problema la inflación y la deflación? Obviamente porque crea problemas porque distribuye el ingreso y la riqueza y desvía los recursos de la producción. Distribuye el ingreso y la riqueza es bien. ¿Quién gana cuando se incrementan los precios? ¿Quién pierde? Obviamente pueden ganar aquellos que tienen, los que proveen los bienes y los servicios, los que venden los bienes y los servicios. Pero también pueden perder aquellos que prestan dinero. Y por eso tienen que ir controlando, tienen que ir ajustando en algunos casos. Si cobran tasa de interés, tienen que ir ajustando la tasa de interés. Si va subiendo la inflación, entonces tienen que ir ajustando la tasa de interés. Por eso es que crea problemas la inflación. Principalmente porque los que menos ingresos tienen son los que menos recursos o bienes y servicios van a adquirir. Y desvía los recursos de la producción. Bien, eso es como se destinan ciertos bienes y servicios. En vez de producir determinado bien, se dedican a producir otro bien, o en algunos casos se dedican a actividades de especulación con el dinero. El otro tema es que el nivel de precios distingue valores reales y valores nominales. Y de aquí viene el tema, recuerdan, del Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Y dijimos, bueno, el real es el que no tiene el efecto de los precios. Por eso es que el nivel de precios es el que se utiliza para distinguir estos dos valores. El nominal ya está dado, porque son los precios del año actual o del año en el que se produce el bien. Y el real es el que se determina en base a precios de determinado año.
El nivel de precios nos sirve para eso, para distinguir estos valores reales o valores nominales. Bien, veamos esta lámina. Cambios impredecibles en la tasa de inflación redistribuyen el ingreso de maneras arbitrarias entre empleadores y trabajadores y entre prestamistas y prestatarios. Esto explica la lámina anterior. Una tasa de inflación alta es un problema porque desvía los recursos de actividades productivas a actividades de pronóstico de la inflación. Especular, bueno. Desde una perspectiva social, este desperdicio de recursos es un costo de la inflación. Y el tipo más grave de la inflación es la hiperinflación. Ok. El índice de precios. ¿Qué es el índice de precios? Vean las definiciones de esto. El índice de precios mide el nivel general de precios. Este es un indicador estadístico. Son fórmulas y se le llaman números índices. Esto está en un libro de estadística. Hay diferentes índices. Y esto es lo que se utiliza. Un índice sirve para calcular ¿qué? El nivel general de precios. El índice de precios que corresponde a todos los bienes y servicios de la economía es el deflactor del PIB. ¿Recuerda cómo lo calculamos el deflactor del PIB? PIB nominal entre el PIB real. Por eso dice aquí, el índice de precios que corresponde a todos los bienes y servicios, porque agarramos de forma global el Producto Interno Bruto nominal, es todo. No sabemos qué bienes y servicios, qué cantidades, sino que sabemos que esa es la producción total a valores corrientes. Y si lo dividimos entre el PIB real, entonces obtenemos un índice de precios que se llama deflactor del PIB. Y este deflactor puede ser para todos, deflactor del consumo, deflactor de la inflación, cualquier deflactor. Y lo que hace es quitar el efecto de la inflación a cualquier variable. Y el otro índice de precios, que es el más conocido, es el índice de precios al consumidor. Ustedes siempre van a escuchar el IPC. Ahora quiero ver algo. Déjenme ver. A ver si... Este es el IPC. Este es el IPC que maneja el Banco Central. Y este es un manual de cuál es la metodología. Vamos a ver, vamos a abrir este. Ya me sacó, pero vamos a ver. Vamos a ver mientras va abriendo. Ya lo abrió aquí. Bien, mira que dice índice de precios al consumidor, IPC. Observen que el año base para el IPC es 1999 y para el año base para calcular el Producto Interno Bruto real es el año 2000. ¿Por qué no es el mismo año? Bueno, porque aquí se consideran ciertos bienes y servicios y se ha considerado que ese año es el que mejor explica el comportamiento de índice de precios al consumidor. Ahora voy a enseñarles, dice la inflación, hay un cálculo que es mensual, que es la inflación mensual. Aquí dice que para diciembre de 2020 fue de 0.6%. ¿Y cómo se calcula? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esto. Y aquí está, este cuadro resume cuál es el comportamiento de mes a mes y de año con año. Según esta tabla está a diciembre. Vamos a ver, aquí dice que la inflación anual es de un 4.01% y la inflación mensual aquí de forma general es un 0.6 y aquí va calculándolo. Aquí es forma interanual, significa de
de año con año, ¿verdad?, para cada uno de estos rubros. De entrada vamos a ver bien, ahorita es el 4.01. Observen estos números que están aquí. Estos son los conocidos índices. 284, 316. Y si pensamos que un año base es 100, recuerdan que hablábamos de año base con el año normal. Observen que en este caso dice que en prendas de vestir y calzado el índice para el 2020 voy a poner es de 323. Significa que comparado con el año base, que es 100, esto ha tenido un incremento de 223 223% de incremento. Esta es la información de Honduras. Ahora vamos a ver cómo se calcula, cómo se lee esto. El IPC se fija en 100 durante un periodo denominado periodo base de referencia. Vimos que para Honduras es el año de 1999. Este puede ser quincenal, mensual o anual. Y aquí pone un ejemplo. El índice de precios del consumidor de 2016 es igual a 100 y el del 2017 es 131.9. Si vemos aquí de forma directa, vemos que hay un porcentaje de inflación de un 31.9, porque es fácil compararlo con un 100. Si lo hacemos por simple resta y dividimos entre 100, nos va a dar 31.9. Esta cifra nos indicaría que en promedio los precios que los consumidores urbanos pagaron por una canasta fija de bienes y servicios de consumo fueron 31.90% más altos que durante 2016. Observen que aquí dice una canasta fija de bienes y servicios. Esa es una de las características del índice de precios del consumidor, que toma una canasta, o sea, un grupo de bienes y servicios. No los toma todos, así como el deflactor. Y esa es una de las principales diferencias que existen entre estos dos índices. 6.55, vamos a ver la siguiente. El índice, el nivel de precios. ¿Cómo se mide? El nivel de precios se mide a través de un índice, que le decimos el índice de precios al consumidor. Y tiene tres etapas. Una es seleccionar la canasta básica. Nosotros no vamos a seleccionar la canasta básica, solo vamos a ver cómo está compuesta y hacer el cálculo del IPC. Aplicación de encuesta de precios, y de acuerdo a esto se calcula el IPC, y esto lo trabaja el Banco Central. ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Es una medida promedio de precios pagada sobre una canasta fija de bienes y servicios y sobre un año base. Y bueno, esto es lo mismo que está aquí arriba, estos tres puntos. ¿Qué es la canasta básica del IPC? Esta canasta contiene los bienes y servicios considerados para el cálculo del índice e incluye la importancia relativa de cada uno de ellos. Esto lo hace el Banco Central y dice, bueno, vamos a tomar ciertos bienes y servicios que es lo representativo para calcular el nivel de inflación. Y puede ser representativa dependiendo si es vivienda, alimentación y transporte. Y esto sí está esto es información de Honduras. Esta es la distribución que hace Honduras para calcular el IPC, y el IPC, muchachos, es cada uno de estos, es cada uno de estos índices. Por ejemplo, en este caso, dice que la variación interanual voy a poner el primero, de alimentos y bebidas no alcohólicas. El interanual es año con año diciembre 20 menos diciembre 2019. Si hacemos aquí el cálculo, observemos que el cálculo es igual a la fórmula que hemos utilizado de crecimientos. Tomamos diciembre interanual, diciembre del 2020, decimos 295.9 menos el año pasado 284.5 y me da 11.4. Y la fórmula nos dice que dividamos entre el dato del año anterior, ¿verdad? Y esto lo divido entre 284.5 y lo multiplico por 100. Y me muestra
que el nivel de la inflación entre el año 2020 y 2019 fue de un 4.01%. Y estos son los índices. Siempre los van a ver así como representación de 100 para arriba, ¿no? Esos múltiplos. Y la inflación se calcula aplicando la fórmula de restar el índice del año actual menos el índice del año anterior o del mes anterior, dividido entre el índice anterior multiplicado por 100. Y por estos ejemplo, índices, y sí, disculpe, sí, que mire que decía la inflación estaba interanual y mensual. sí. Se nos va a pedir en algún caso sacar la inflación mensual. Sí, puede ser. Si es mensual, ¿Cómo, tengo que darle los meses. O le cómo puedo se dar calcula? la mensual es igual, la fórmula es igual, calculémosla. Ya, preguntas con el cálculo interanual. Más adelante está la fórmula también, muchachos. Vamos a ver. Pero vamos a aprovechar ahorita, aunque ya tengo las 6:59. Solo vamos a cerrar con esto. Vamos a hacer ese cálculo de la mensual. La mensual debería ser diciembre de 2020 menos noviembre del 2020. ¿Por qué? Porque es mensual. Entonces calculémosla. Y solo permítanme algo, muchachos. No se me vaya a salir nadie ahorita. Por favor. Y descargo la lista. Vamos al cálculo aquí para cerrar. Y tomamos diciembre del 2020, 295.9. Recuerden que este es un índice. Vamos a ver cómo se construye. Menos 292.6. Me da 3.3. 3.3 es la variación de los índices. Este 3.3 yo debo dividirlo entre el mes anterior. Así es la fórmula. Entre 292.6. Y este lo multiplico por 100. Entonces, observen que me da 1.127. Entonces, aproximado 1.13. Y eso es lo que aparece aquí. 1.13. ¿De acuerdo? Se aplica de igual manera como el interanual, solo que con los meses, Así es. el mes anterior y el mes actual. Así es. Correcto. Ah, Bien, muchachos. Nos vamos a quedar por aquí. Ya es hora. Disculpen que les tome un poquito más de tiempo. Y déjenme revisar el tema del examen. Si es para esta semana, entonces lo dejaríamos para el día, puede ser para el fin de semana o para el lunes. Nos ponemos de acuerdo pasado mañana. Ok, di que está bien. Listo, entonces nos conectamos mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchachos y Buenas noches, licenciado. muchachas. Buenas